las dos casas de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos. 10 tribus fueron al norte, liderados por Jeroboam, que venía de la tribu de Efraín. Judá y Benjamín permanecieron en Jerusalén. Es entonces lo que se conoce como casa de Judá y casa de Israel. Aquí nacen las dos casas, por así decirlo. Ahora, muchos de la llamada bíblicamente casa de Israel llegaron a Sefarat, lo que ahora es España y Portugal. Y usted lo encuentra en el libro de la Biblia, en el libro de Abdías, verso 20, en el libro de Abdías, verso 20. Y dice ahí que los exiliados, o más bien, perdón, los que llegaron a Sefarat, por eso he mencionado que la mayoría de las personas que sus antepasados fueron españoles, tienen sangre judía, es decir, vienen del pueblo judío, sin que ellos lo sepan. Ahora, una pregunta, ¿por qué esto es importante? La respuesta es porque en estos últimos tiempos, aquel que venga por ascendencia del pueblo de Israel, volvería a sus raíces. Eso está profetizado. En Jeremías 23, versos 7 y 8, dice que traigo la descendencia de la casa de Israel, dice Yahweh. La descendencia. Entonces, si usted tuvo abuelos o bisabuelos españoles, o inclusive franceses, porque también dice ahí Sefarad y Sarepta, lo que es Francia, ahora. Entonces, esto es una realidad, esto no es un invento mío, esto está en la Biblia. Y proféticamente hablando, está también en el libro de Oseas. Y Yahshua HaMashiach es a lo que se refiere en Lucas 15, en Gilel 15, en Lucas 15, en la parábola de lo que hemos conocido como la parábola del hijo pródigo, valga la redundancia. El hijo mayor al que se está refiriendo Yahshua en Lucas 15 es la casa de Judá, y el hijo menor es Efraín, el hijo de Yosef. Entonces, esto tiene un contexto muy profundo, y si a usted, le interesa saber más a fondo sobre este tema, que es de vital importancia para estos últimos tiempos, estudie más detalladamente las dos casas de estudio en la página www.gozoypaz.mx, y también está por escrito. Ahora, toda la gente que tiene ascendencia española, voy a comentar algo en lo que se llamó, entre comillas, santa, que de santa no tuvo nada, Santa Inquisición española, y después pasó aquí en México. Ellos le decían a un judío, vamos a suponer que se llamara Shimon Leví, ¿aceptas el catolicismo o te matamos? No lo acepto, no acepto el catolicismo. Entonces quémenlo en la hoguera. Ahora, otros dijeron, no me quemes. No me quemes, si aceptaban el catolicismo, pero de dientes para afuera, ¿me doy a entender? Es decir, seguían guardando el Shabbat a escondidas, por así decirlo. Entonces, muchos apellidos ahí fueron cambiados, y vuelvo a repetir el mismo nombre. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Shimon Leví. ¿Aceptas el catolicismo o te matamos? No, acepto el catolicismo. Pero vamos, vuelvo a repetirlo, aceptaban de dientes para afuera. Entonces, los inquisidores cambiaron los apellidos por apellidos, por ejemplo, de la naturaleza. Y de ahí salieron los apellidos ríos, flores, montes, cuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Apellidos de colores, rojo, blanco, etcétera. Rosa, inclusive. Apellidos de animales, cerda, cabeza de vaca, del corral, que esos apellidos despectivos, garza, cordero, león, etcétera, etcétera, etcétera. Apellidos de características del cuerpo, vello, barba, gordillo,
¿Se da cuenta? Entonces en la página www.gozoypaz.mx encuentras un escrito que le titulé apellidos sefarditas. Entonces, inclusive todos los apellidos que terminan con E y Z era una clave para decir que venían del pueblo de Israel. Gómez, Rodríguez, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es importante estudiar las dos casas de Israel? Claro que sí. Ahora, una pregunta. ¿Por qué son los últimos tiempos? ¿Cómo saber si son los últimos tiempos? Porque Yahweh mismo lo dice que en los postreros tiempos muchos clamarán arrepentidos y dirán, mentiras hemos heredado de nuestros padres. Entonces por eso me atrevo a decir con autoridad, porque lo dice la Tanaj, lo dice la Biblia, que estamos en los últimos tiempos. Por eso tú, amado Aj, amada Jot, amado hermano, amada hermana, estás grabando todo esto, porque ciertamente son los últimos tiempos, tú eres parte de la profecía. Y vuelvo a repetir lo que dije hace 8 días, muchos me han dicho, yo quisiera haber nacido en tiempos bíblicos. Estamos viviendo momentos bíblicos, y los más excitantes de toda la historia. Así que ciertamente sabemos que el mundo no anda bien, decía yo en temas pasados, la maldad, y la corrupción están a más no poder. Todo mal se está aumentando en el mundo, el planeta no anda bien. Entonces la Biblia habla claramente, la Tanaj habla claramente de corrupción, violencia, catástrofes naturales, la gran tribulación como nunca la ha habido, dice Yahshua HaMashiach vendrá. Estas son palabras de Yahshua HaMashiach, el Rey de la Gloria. Entonces hay que hacer teshuvah. Voy a recapitular entonces sobre las dos casas de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos. Judá y Benjamín quedaron en Jerusalén y gran parte de los levitas. Por eso Jeroboam tuvo que poner falsos levitas, para que se entienda, sacerdotes, que lo correcto es levita, sacerdotes, porque la palabra sacerdote viene del sacrificador de cerdos, y se está refiriendo a Antíoco Epífanes, que profanó el templo. Entonces, la casa de Judá, decía yo, con Benjamín y parte de los levitas se quedaron en Jerusalén, y la casa de Israel, 10 tribus salieron. Todo eso es hermoso estudiarlo en profundidad. Y todos los que tienen apellidos, que ya mencioné, sefarditas, ríos, flores, montes, cuevas, garza, cabeza de vaca, del corral. Aquí en Monterrey, Nuevo León, aquí en México hay un estado que se llama Monterrey, o más bien Nuevo León, perdón, y la ciudad de Monterrey. Hay muchos con apellido Garza, casi todos son Garza, y de la Garza, Garza y Garza, y es tremendo, todos ellos son judíos, y no lo saben. De hecho, el que fundó Monterrey era judío, Diego de Montemayor, ¿se dan cuenta? Montemayor. Y él era judío, se hizo pasar por español. Vaya, de hecho, él era judío, pero la Inquisición lo forzó. Y entonces aquí en Monterrey está el cabrito, etcétera, todo eso viene en la Tanaj, en la bendita Torah. Ahora, lo importante aquí es que en Ezequiel 37 está hablando de los huesos secos, y de eso encuentra un audio que le titulé Efesios 2 y Ezequiel 37. Todo va empalmado perfectamente a la perfección. Los huesos secos, la casa de Israel. ¿Quiénes son estos huesos? La casa de Israel, dice claramente ahí Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos, el Dios de Israel, Elohim de Israel. Y entonces la casa de Israel volvería otra vez a vivir. Y entró el Ruach. ¿Pero cuál Ruach? ¿Cuál espíritu? El Ruach HaKodesh. Y entonces por eso estamos acá hoy en esta sala. Bendito es Yahshua HaMashiach, hablando de la bendita Torah. Cantidad de casa de Israel, pero solamente un remanente, como dice, será salvo. Así que es tiempo, mucha gente tiene sangre judía sin que lo sepa. Y tienes ahí, amado Aj, amada Jot, para que tú lo compartas, la lista de los apellidos sefarditas. Son muchos más apellidos más sefarditas. Las dos casas seremos una. Eso está profetizado, un solo etz, un solo árbol, en la mano de Yahweh. Que el Eterno te bendiga
y te guarde y vuelva prontamente usted a las raíces hebreas, mencione los nombres correctos, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, guarde el Shabbat, entre a todos los pactos, haciendo arrepentimiento y apartamiento de pecados, viviendo en Kedushá, viviendo en santidad, para lograr la salvación, la Hatzalá, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Shalom Ubrahot. Amén y amén.